Hoy nos centramos en la cautivadora Elizabeth Montgomery y el trágico destino que le aguardaba. Conocida por su emblemático papel de Samantha Stephens en la entrañable serie de televisión Embrujadas, la vida de Montgomery fue una montaña rusa de éxito y dolor. Desde sus comienzos en una familia de la farándula hasta su ascenso al estrellato, tuvo que enfrentarse a numerosas luchas personales, como la adicción, la depresión y la ansiedad. A pesar de su inmenso talento y dedicación a su oficio, la vida personal de Montgomery estuvo marcada por matrimonios fallidos, acusaciones de abusos y el incesante acoso que sufrió en la industria. El trágico destino de Elizabeth Montgomery. La carrera de Montgomery empezó a tomar forma en la década de 1950, cuando debutó en la gran pantalla en la película El Consejo de Guerra de Billy Mitchell. Su talento y carisma natural llamaron rápidamente la atención del público y de los profesionales del sector. Posteriormente, protagonizó varias películas de éxito, como Johnny Cool y ¿Quién ha dormido en mi cama? Pero fue en la pequeña pantalla donde Montgomery encontró realmente su vocación. En 1964, consiguió el papel que definiría su carrera, Samantha Stephens, en la exitosa serie de televisión Embrujadas. La serie, que seguía la vida de una bruja que se casa con un hombre mortal, se convirtió en una sensación instantánea y catapultó a Montgomery al estrellato. En el papel de Samantha Stephens, Montgomery cautivó al público con su ingenio, encanto e impecable sentido de la comedia. Su interpretación de la adorable bruja le valió múltiples nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas de la televisión. La química en pantalla de Montgomery con sus compañeros de reparto, entre ellos Dick York y más tarde Dick Sargent, contribuyó al éxito de la serie y convirtió Hechizada en un fenómeno cultural. A pesar de sus triunfos profesionales, la vida personal de Montgomery distaba mucho de ser perfecta. Tuvo 3 fracasos matrimoniales, cada uno de los cuales acabó en divorcio. Su primer marido fue Frederick Gallatin Kaman, un hombre de la alta sociedad con el que se casó en 1954. El matrimonio duró solo un año y luego se separaron. Montgomery se casó con el actor Jake Young en 1956, pero su relación estuvo plagada de infidelidades y abusos. Se divorciaron en 1963. En 1963, Montgomery se casó con su tercer marido, William Asher, que también era el productor y director de Embrujadas. La pareja tuvo 3 hijos, pero su matrimonio no estuvo exento de problemas. Los rumores de infidelidad y maltrato emocional rodearon su relación y acabaron divorciándose en 1973. Detrás de las cámaras de Embrujadas, Montgomery se enfrentó a sus propios retos. Soportó el acoso y los malos tratos en una industria dominada por los hombres. A pesar de la adversidad, siguió dedicada a su oficio y continuó realizando interpretaciones excepcionales. El talento de Montgomery fue más allá de Embrujadas. Apareció en numerosos telefilmes, entre ellos los aclamados por la crítica Un caso de violación y La leyenda de Lizzie Borden, por los que obtuvo otras nominaciones a los Emmy. Su versatilidad como actriz le permitió abordar una amplia gama de papeles, mostrando su profundidad y habilidad. A pesar de su inmenso éxito, Montgomery luchó contra sus demonios personales durante toda su vida. Luchó contra la adicción, la depresión y la ansiedad, pero nunca dejó que sus problemas la definieran. Buscó ayuda y siguió comprometida con su trabajo, utilizando sus experiencias para alimentar sus actuaciones y conectar con su público a un nivel más profundo. Por desgracia, la vida de Montgomery dio un giro trágico cuando le diagnosticaron un cáncer colorectal en 1995. A pesar del inmenso dolor y sufrimiento que padeció, se enfrentó a la enfermedad con una fuerza y un coraje inquebrantables. Montgomery se sometió a rigurosos tratamientos y luchó valientemente, convirtiéndose en una inspiración para muchos. El 18 de mayo de 1995, a la edad de 62 años, Elizabeth Montgomery falleció, dejando tras de sí un legado que trasciende sus papeles como actriz. Su talento, dedicación y activismo siguen inspirando a generaciones de actores y defensores de la causa. Utilizó su plataforma para llamar la atención sobre causas importantes y luchó por un mundo más inclusivo y compasivo. Mientras la estrella de Elizabeth Montgomery seguía ascendiendo en Hollywood, su vida personal estaba plagada de una serie de relaciones tumultuosas y presuntos abusos. Detrás del glamour y el éxito, Montgomery se enfrentaba a una oscura realidad de la que pocos eran conscientes. Tras divorciarse de Jake Young, encontró de nuevo el amor en los brazos de su tercer marido, William Asher. Sin embargo, su matrimonio distaba mucho de ser un cuento de hadas. Rumores de infidelidad y abuso emocional rodeaban su relación, pintando el cuadro de una unión problemática. Los amigos y colegas de Montgomery se dieron cuenta de los estragos que le causaron.
pero ella siguió decidida a mantener sus luchas personales ocultas a la opinión pública. Los presuntos malos tratos que sufrió a manos de sus maridos fueron un doloroso secreto que guardó durante toda su vida. Las cicatrices emocionales eran profundas y afectaban a su autoestima y a su bienestar general. A pesar del dolor, continuó volcando su corazón y su alma en su trabajo, utilizando la actuación como vía de escape de las duras realidades de su vida personal. Su primer matrimonio con Frederick Gallatin Kaman parecía prometerle un futuro brillante. Sin embargo, la tragedia se cebó con ella cuando él murió trágicamente en un accidente aéreo en 1955. La pérdida de su amado esposo dejó a Elizabeth devastada y la obligó a navegar por las profundidades del dolor a una edad temprana. En su segundo matrimonio con el actor Gig Young, Elizabeth esperaba encontrar consuelo y felicidad. Desgraciadamente, su relación resultó tumultuosa y el comportamiento abusivo e infiel de Gig le causó un inmenso dolor y confusión. El matrimonio acabó en divorcio en 1963, dejando a Elizabeth con el corazón destrozado. A pesar de los contratiempos, la resistencia de Elizabeth la llevó a encontrar de nuevo el amor. Se casó con el director William Asher y durante un tiempo pareció que por fin había encontrado la estabilidad y la felicidad que anhelaba. Sin embargo, la tragedia volvió a golpearla cuando a William le diagnosticaron un cáncer. Elizabeth estuvo a su lado, apoyándole en su lucha, pero al final sucumbió a la enfermedad. Estas pérdidas personales hicieron mella en el bienestar emocional de Elizabeth. Luchó contra problemas de salud mental, adicciones y el peso de sus traumas pasados. Sin embargo, a pesar de todo, siguió siendo una luchadora, decidida a superar los retos que la vida le deparaba. La dedicación de Montgomery a su oficio era evidente en sus interpretaciones, pero sus luchas personales empezaron a pasarle factura. Recurrió al alcohol para sobreponerse, buscando consuelo en los efectos adormecedores que le proporcionaba. Su lucha contra la adicción se convirtió en un secreto celosamente guardado, que solo conocían sus allegados. Las presiones de la fama y el escrutinio constante de la opinión pública se sumaron a las luchas personales de Montgomery. Se enfrentaba a una inmensa presión para mantener una imagen impecable, tanto dentro como fuera de la pantalla. El peso de estas expectativas, unido a la confusión emocional que experimentó en su vida personal, hizo mella en su salud mental. La depresión y la ansiedad se convirtieron en compañeros constantes de Montgomery, agravando aún más sus problemas personales. Luchó contra demonios internos que amenazaban con consumirla, pero nunca dejó que la definieran. A pesar del dolor que padeció, siguió comprometida con su trabajo y continuó ofreciendo interpretaciones excepcionales. La capacidad de Montgomery para canalizar su dolor personal en su actuación fue un testimonio de su fuerza y resistencia. Utilizó sus experiencias para dar profundidad y autenticidad a sus personajes, cautivando al público con sus interpretaciones crudas y emotivas. Su talento brilló incluso en los momentos más oscuros de su vida. Además, tras el encantador mundo de Embrujadas, Elizabeth Montgomery se enfrentó a otro tipo de magia, llena de retos y acoso. Como actriz principal en una industria dominada por los hombres, se encontró con numerosos obstáculos en el plató de la querida serie de televisión. A pesar de su inmenso talento y popularidad, Montgomery no fue inmune al sexismo sistémico que asolaba Hollywood. Sufrió acoso y malos tratos, y a menudo fue objeto de un trato injusto y una remuneración desigual. La industria, dominada por los hombres, trató de disminuir su poder y socavar sus contribuciones, pero Montgomery se negó a ser silenciada. En el plató de Embrujadas, Montgomery luchó incansablemente por la igualdad de trato y el respeto. Utilizó su plataforma para abogar por el cambio, exigiendo mejores condiciones de trabajo y un trato justo para ella y sus compañeras. Su determinación para desafiar el statu quo la convirtió en una pionera de la industria. A pesar de las dificultades, el talento y la profesionalidad de Montgomery brillaron en todos los episodios de Embrujadas. Su interpretación de Samantha Stephens cautivó al público, y su química con sus compañeros de reparto contribuyó al éxito de la serie. La habilidad de Montgomery para equilibrar comedia y drama la convirtió en un icono televisivo muy querido. Los problemas personales de Montgomery se vieron agravados por las dificultades que afrontó en sus relaciones. Los presuntos abusos que sufrió a manos de sus maridos agravaron aún más sus secuelas emocionales. La dinámica tóxica que experimentó reflejaba los desequilibrios de poder que prevalecían en la industria, perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento. Cuando Elizabeth Montgomery conoció a su cuarto marido, el actor Robert Foxworth, ya había sufrido en sus relaciones anteriores. Sin embargo, esta vez, el amor volvió a entrar en su vida. Elizabeth y Robert formaron una unión cariñosa y alegre,
apreciando el tiempo que pasaron juntos. Compartieron una profunda conexión y un fuerte vínculo que trajo felicidad a sus vidas. A pesar de los retos a los que se enfrentaron, siguieron dedicados el uno al otro, apoyándose en las buenas y en las malas, incluso hasta la muerte. A pesar de las dificultades, Montgomery siguió comprometida con su trabajo y continuó haciendo interpretaciones excepcionales. Utilizaba la interpretación como válvula de escape para sus emociones, canalizando su dolor en sus personajes. Su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo y emocional hizo que sus interpretaciones resonaran mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Elizabeth Montgomery se enfrentó a su oponente más formidable, una batalla contra el cáncer colorectal. Diagnosticada en 1995, se enfrentó a la enfermedad con una fuerza y un coraje inquebrantables, convirtiéndose en una inspiración para muchos. La lucha de Montgomery contra el cáncer demostró su resistencia y determinación. Se sometió a rigurosos tratamientos, soportando el desgaste físico y emocional que le supusieron. A pesar de todo, se mantuvo firme en su determinación de superar la enfermedad. A pesar del inmenso dolor y sufrimiento que padeció, Montgomery siguió defendiendo causas que le eran muy queridas. Utilizó su plataforma para concienciar sobre el cáncer y la importancia de la detección precoz. Su franqueza sobre su propia batalla contra la enfermedad inspiró a otros a buscar ayuda y apoyo. El 18 de mayo de 1995, a la edad de 62 años, Elizabeth Montgomery falleció, dejando tras de sí un legado que sigue inspirando. Su talento, dedicación y activismo han dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento y en la sociedad en su conjunto. Sigue siendo una figura muy querida, recordada no solo por sus papeles icónicos, sino también por su inquebrantable compromiso con la justicia social. Vida temprana. El camino de Elizabeth Montgomery hacia el estrellato comenzó en medio de una infancia tumultuosa. Nacida el 15 de abril de 1933 en Los Ángeles, California, era hija del actor Robert Montgomery y de la actriz de Broadway, Elizabeth Allen. A primera vista, las glamurosas carreras de sus padres pintaban un cuadro de éxito y felicidad, pero a puerta cerrada, la realidad era otra. Durante su infancia, Elizabeth se enfrentó al miedo y a los malos tratos en su propia casa. Su padre, Robert Montgomery, conocido por su encanto y carisma en la pantalla, luchaba contra el alcoholismo y tenía un temperamento volátil. Su adicción ensombrecía la vida familiar y creaba una atmósfera de tensión e imprevisibilidad. La madre de Elizabeth, Elizabeth Allen, luchaba contra la depresión, a menudo encerrándose en sí misma y haciendo que la joven Elizabeth se sintiera abandonada y sola. El peso de las luchas emocionales de sus padres hizo mella en ella, dejándole profundas cicatrices que marcarían su futuro. Pero los problemas no acabaron ahí. Elizabeth también sufrió abusos a manos de un amigo de la familia, una experiencia que la perseguiría durante años. Este suceso traumático la hizo sentirse vulnerable y traicionada y alimentó su determinación de escapar de la oscuridad que la rodeaba. Su bisabuelo, Archibald Montgomery, emigró a Estados Unidos desde Belfast en 1849. Sorprendentemente, las investigaciones genealógicas realizadas tras el fallecimiento de Elizabeth revelaron que ella y Lizzie Borden, la infame figura absuelta del asesinato de su padre y su madrastra, eran primas lejanas. Ambas se remontan a John Luther, residente en Massachusetts en el siglo XVII. Curiosamente, Montgomery interpretó a Borden en la película para televisión La leyenda de Lizzie Borden, 1975. Una interesante coincidencia que ella desconocía en aquel momento. La educación desempeñó un papel importante en la trayectoria de Montgomery. Asistió a la prestigiosa Westlake School for Girls de California, antes de graduarse en la renombrada Spence School de Nueva York. Decidida a perseguir su pasión por la interpretación, estudió en la Academia Americana de Arte Dramático de Manhattan durante 3 años, perfeccionando sus habilidades y preparándose para el escenario y la pantalla. El talento de Elizabeth Montgomery comenzó a desplegarse al principio de su carrera. Debutó en televisión en la serie de su padre, Robert Montgomery Presents, y más tarde apareció junto a él en su compañía de artistas Summer Stock. En 1953 irrumpió con fuerza en Broadway, protagonizando Late Love y ganando un premio Theatre World por su excelente interpretación. Posteriormente, Montgomery amplió su repertorio y debutó en el cine en El Consejo de Guerra de Billy Mitchell, 1955. Más tarde regresó a Broadway en 1956, engalanando el escenario con su presencia en The Loud Red Patrick. Durante las primeras etapas de su carrera, Montgomery hizo olas en dramas y series de televisión en directo, mostrando su talento en programas como Studio One, Kraft Television Theater
Johnny Staccato, Burke's Law, The Twilight Zone y Alfred Hitchcock Presents. Fue nominada a un Primetime Emmy Award por su interpretación de Rusty Heller, una artista de un club nocturno sureño, en un episodio de 1960 de Los Intocables. La versatilidad de Elizabeth Montgomery como actriz quedó patente en sus papeles cinematográficos. Apareció en Johnny Cool, 1963, como una mujer de la alta sociedad que se enamora de un gángster, y en la comedia Who's Been Sleeping in My Bed, 1963, junto a Dean Martin y Carol Burnett. El director Alfred Hitchcock incluso la tuvo en mente para un papel en la película Marnie, 1964, pero por desgracia no estaba disponible en ese momento. A medida que avanzaba su carrera, Montgomery aceptó papeles desafiantes y dramáticos que mostraban su versatilidad. Recibió nominaciones a los Emmy por sus interpretaciones en Un caso de violación, 1974, donde encarnaba a una víctima de violación, y La leyenda de Lizzie Borden, 1975, donde interpretaba a la asesina acusada pero absuelta. Tras el fallecimiento de Elizabeth, se descubrió que ella y Lizzie Borden eran primas lejanas. Aparte de su faceta como actriz, Montgomery fue una invitada muy popular en el concurso Password, donde se ganó el título de Reina de Password de manos del presentador Allen Ludden. También interpretó el papel de una mujer pionera en The Awakening Land, 1978, una miniserie ambientada en el Ohio de 1820 que le valió otra nominación al Emmy. Los primeros años de Elizabeth Montgomery sentaron una sólida base para su extraordinaria carrera en la industria del entretenimiento. Con su talento, versatilidad y cautivadora personalidad, dejó una huella indeleble tanto en la pequeña como en la gran pantalla, cautivando al público de generaciones venideras. A pesar de la confusión a la que se enfrentó, Elizabeth se mantuvo firme. Encontró consuelo en su pasión por la interpretación, que utilizó como válvula de escape para expresar sus emociones y evadirse de la dura realidad de su infancia. Poco podía imaginar que esta pasión se convertiría en su pasaporte a la fama y el éxito. A medida que Elizabeth Montgomery crecía, su determinación de triunfar en Hollywood brillaba más que nunca. Emprendió su viaje al estrellato a principios de la década de 1950, aceptando pequeños papeles en cine y televisión. Sin embargo, entre bastidores, luchó contra sus propios demonios personales. En la película de 1977, A Killing Affair, Montgomery interpretó el papel de una detective de policía que se involucra sentimentalmente con su compañero casado, interpretado por O.J. Simpson. Esta intrigante historia exploraba las complejidades de su relación prohibida. Años más tarde, en el telefilme Amos, 1985, Montgomery interpretó el papel de una enfermera cruel que maltrata a sus pacientes en una residencia de ancianos. La película estaba protagonizada por actores notables como Kirk Douglas y Dorothy Maguire, y mostraba la versatilidad de Montgomery como actriz. En 1989, Montgomery regresó a Broadway por última vez, protagonizando una producción de Love Letters junto a Robert Foxworth. Fue para ella una oportunidad de demostrar una vez más su talento sobre el escenario. Montgomery continuó su carrera como actriz e incluso apareció en un episodio de Batman la serie animada titulado Showdown. En este episodio, Montgomery interpretó a una camarera, lo que supuso su último trabajo en pantalla, ya que se emitió después de su fallecimiento. Su última serie de televisión fue la aclamada serie de detectives Edna Buchanan, en la que interpretó al personaje principal. La segunda y última película de la serie se emitió el 9 de mayo de 1995, solo 9 días antes de la prematura muerte de Montgomery. A pesar de su fallecimiento, su talento y su contribución a la industria del entretenimiento siguen siendo recordados y apreciados. Las presiones de la industria, unidas a los traumas de su pasado, llevaron a Elizabeth por un camino oscuro. Tuvo que luchar contra la adicción, la depresión y la ansiedad. El peso de los abusos sufridos en su infancia y el constante escrutinio de Hollywood hicieron mella en su salud mental. Para hacer frente a las presiones, Elizabeth recurrió a las sustancias en busca de un alivio temporal del dolor que la atormentaba. El atractivo de la fama y el éxito a menudo enmascaraba las luchas internas a las que se enfrentaba, pero a puerta cerrada libraba una batalla que pocos conocían. A pesar de sus luchas personales, el talento y la dedicación de Elizabeth a su oficio brillaron con luz propia. Sus interpretaciones cautivaron al público y atrajeron la atención de los expertos de la industria. Sin embargo, el lado oscuro de Hollywood sacó a relucir su fea cabeza, ya que hombres poderosos de la industria se aprovecharon de su posición y la sometieron a acoso sexual. Elizabeth documentó estas experiencias en sus diarios personales, arrojando luz sobre la cultura tóxica que impregnaba Hollywood. Sus revelaciones sacaron a la luz el lado oscuro de la industria, donde las jóvenes actrices
eran a menudo presa de quienes ocupaban posiciones de poder. A pesar de todo, Elizabeth se mantuvo firme. Utilizó su plataforma para defender el cambio y apoyar a otras víctimas de abusos. Su fuerza y determinación para superar sus luchas personales fueron un testimonio de su resistencia y su espíritu inquebrantable. Pero su espíritu no podía aguantar más. A pesar de las luchas personales que asolaron a Elizabeth Montgomery, su carrera alcanzó grandes cotas. Se convirtió en un nombre muy conocido y en una actriz muy querida, dejando una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Su papel más destacado fue el de Samantha Stephens en la exitosa serie de televisión Embrujadas. Su interpretación de la encantadora y mágica bruja cautivó al público y le valió múltiples nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro. El éxito de la serie la lanzó a la fama y consolidó su estatus de actriz de talento. Sin embargo, entre bastidores, Elizabeth siguió luchando contra sus demonios internos. Se enfrentaba a problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que a menudo amenazaban con eclipsar su éxito. Las presiones de la fama y el constante escrutinio hicieron mella en su bienestar, lo que la llevó a buscar consuelo en las sustancias para sobrellevar la situación. Desgraciadamente, el 18 de mayo de 1995, Elizabeth Montgomery falleció a los 62 años, víctima de un cáncer de colon. Su prematura muerte dejó un vacío en la industria del entretenimiento y sus fans lloraron la pérdida de una actriz talentosa y querida. La historia de Elizabeth nos recuerda la oscuridad que puede consumir incluso a las estrellas más brillantes. Sus luchas contra la salud mental, la adicción y el cáncer arrojan luz sobre los retos a los que se enfrentan quienes están en el candelero. A pesar de las dificultades que padeció, el legado de Elizabeth sigue vivo, recordándonos su talento, su resistencia y la importancia de afrontar las batallas ocultas que se esconden bajo la superficie. El impacto de Elizabeth Montgomery en la industria del entretenimiento fue mucho más allá de sus actuaciones en pantalla. Utilizó su plataforma para abogar por el cambio, dejando un legado duradero que sigue inspirando a otros. A lo largo de su carrera, Elizabeth participó en actividades políticas y benéficas. Utilizó su voz para denunciar las injusticias sociales y luchó por causas que le eran queridas. Su dedicación a marcar la diferencia le granjeó la admiración y el respeto de sus admiradores y colegas. Además de su activismo, el talento y la versatilidad de Elizabeth como actriz fueron ampliamente reconocidos. Sus interpretaciones en telefilmes como Un caso de violación y La leyenda de Lizzie Borden le valieron otras nominaciones a los Emmy, demostrando su variedad y su capacidad para cautivar al público en diversos papeles. Impacto y legado de Elizabeth Montgomery. El impacto de Elizabeth Montgomery en la industria del entretenimiento es inconmensurable. Su interpretación de Samantha Stephens en Embrujadas no solo cautivó al público, sino que rompió barreras y desafió las normas sociales. Como poderosa protagonista femenina en una industria predominantemente masculina, Montgomery allanó el camino a las futuras generaciones de actrices. Su personaje, Samantha Stephens, era una representación progresista de una mujer fuerte e independiente que podía compaginar sus habilidades mágicas con su papel de esposa y madre. El ingenio, la inteligencia y la inquebrantable determinación de Samantha calaron en los espectadores, convirtiéndola en una figura muy querida y cercana. Más allá de su presencia en la pantalla, la lucha de Elizabeth Montgomery contra las enfermedades mentales fue un aspecto importante de su legado. A pesar de su imagen pública de actriz de éxito y glamour, luchó contra sus demonios personales a puerta cerrada. Su franqueza sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad contribuyó a desestigmatizar los problemas de salud mental y animó a otros a buscar ayuda y apoyo. Trágicamente, tras el fallecimiento de Elizabeth Montgomery en 1995, a los 62 años, a causa de un cáncer de colon, aparecieron revelaciones espeluznantes de su diario personal. El alcance de los abusos a los que se enfrentó en la industria quedó al descubierto, arrojando luz sobre el lado oscuro de Hollywood. Estas revelaciones conmocionaron al mundo y suscitaron un debate sobre el maltrato de actores y actrices en la industria. El legado perdurable de Elizabeth Montgomery va mucho más allá de su carrera como actriz. Su defensa de los derechos de la mujer, la conservación del medio ambiente y otras causas sociales pusieron de manifiesto su compromiso de influir positivamente en el mundo. Utilizó su plataforma para concienciar e inspirar el cambio, dejando una huella duradera tanto en la industria del entretenimiento como en la sociedad en su conjunto. Hoy en día, la influencia de Elizabeth Montgomery aún puede sentirse en las innumerables actrices que han seguido sus pasos. Su interpretación de personajes femeninos fuertes y complejos sigue inspirando y empoderando a las mujeres de la industria.
Su lucha por la concienciación sobre la salud mental y su valentía para denunciar los abusos han dejado una huella indeleble en Hollywood, recordándonos la importancia de defender lo que es justo. El impacto de Elizabeth Montgomery fue mucho más allá del mundo del espectáculo. A lo largo de su carrera, participó activamente en el activismo político y la beneficencia, utilizando su plataforma para defender las causas en las que creía. Apasionada defensora de los derechos de la mujer, Montgomery prestó su voz y su apoyo a varias organizaciones que luchaban por la igualdad de género. Defendió la igualdad salarial, los derechos reproductivos y el empoderamiento de la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Su dedicación a estas causas ayudó a concienciar e inspirar el cambio, lo que tuvo un impacto duradero en la lucha por la igualdad de género. Además de su activismo en favor de los derechos de la mujer, Montgomery también estaba profundamente comprometida con la conservación del medio ambiente. Reconoció la importancia de preservar nuestro planeta para las generaciones futuras y apoyó activamente a organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. Sus esfuerzos por concienciar sobre el cambio climático y promover prácticas sostenibles pusieron de manifiesto su compromiso por influir positivamente en el mundo. Las obras de caridad también fueron una parte importante de la vida de Elizabeth Montgomery. Dedicó su tiempo y sus recursos a diversas organizaciones benéficas, apoyando causas como la atención sanitaria infantil, la educación y la lucha contra la pobreza. Su generosidad y compasión afectaron a muchos, marcando una diferencia tangible en la vida de los necesitados. La implicación de Montgomery en el activismo político y las obras benéficas demostró su inquebrantable compromiso de utilizar su plataforma para hacer el bien. Comprendió el poder de su influencia y lo aprovechó para provocar un cambio positivo en la sociedad. Su legado como actriz y activista sigue inspirando a otros a utilizar su voz y sus recursos para marcar la diferencia. Fue una activista apasionada que utilizó su fama para llamar la atención sobre cuestiones importantes. Abogó por una mayor investigación sobre el SIDA, apoyando a los afectados por la enfermedad y luchando contra el estigma que la rodea. La dedicación de Montgomery al activismo contra el SIDA tuvo un impacto duradero en la vida de muchas personas. Su apoyo a los derechos del colectivo LGBTQ+ fue inquebrantable. Montgomery utilizó su plataforma para promover la aceptación y la igualdad, convirtiéndose en una firme aliada de la comunidad. Reconoció la importancia de la visibilidad y la representación, y utilizó su influencia para desafiar las normas sociales y luchar por un mundo más inclusivo. Tras su fallecimiento, el impacto de Elizabeth Montgomery se extendió más allá de sus logros en la pantalla. Su lucha contra el cáncer de colon llamó la atención sobre la importancia de la detección precoz y concienció sobre la enfermedad. A través de su propia experiencia, se convirtió en defensora de las revisiones periódicas y subrayó la importancia de tomar medidas proactivas para proteger la salud. La franqueza de Montgomery sobre su diagnóstico y su voluntad de compartir su experiencia con el público ayudaron a acabar con el estigma que rodea al cáncer de colon. Su valor y determinación inspiraron a otros a dar prioridad a su salud y a buscar atención médica cuando fuera necesario. Su legado perdura como recordatorio de la importancia de la concienciación y la intervención precoz en la lucha contra el cáncer de colon. La última morada de Elizabeth Montgomery se encuentra en el histórico cementerio Hillside Memorial Park de Culver City, California. Ubicada en un entorno sereno, su tumba es un recordatorio conmovedor de la huella indeleble que dejó en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus fans. Fue ese mismo sentido de la compasión el que la llevó a convertirse en una ardiente crítica de la guerra de Vietnam. En una época de agitación y discordia política, Montgomery expresó con valentía su desacuerdo y defendió la paz. Su activismo fue más allá de las declaraciones públicas. Participó activamente en organizaciones que apoyaban los esfuerzos por la paz y abogaban por una resolución diplomática del conflicto. La labor de defensa de Montgomery se extendió también a la comunidad LGBTQ+. Como defensora de los derechos de los homosexuales, prestó su apoyo a diversas iniciativas destinadas a promover la igualdad y combatir la discriminación. En 1992, junto con su antiguo compañero de reparto en Embrujadas, Dick Sargent, actuó como gran mariscal en el desfile del orgullo gay de Los Ángeles. Su presencia y participación enviaron un poderoso mensaje de aceptación y apoyo. Uno de los legados más duraderos de Montgomery es su inquebrantable dedicación al activismo contra el SIDA. En una época en la que la enfermedad estaba muy estigmatizada, rompió barreras y trabajó para aumentar la concienciación y la financiación de la investigación sobre el SIDA. Montgomery no solo ayudó a recaudar importantes fondos para la causa, sino que también colaboró estrechamente con organizaciones que proporcionaban apoyo y recursos a los afectados por la enfermedad.
Su compromiso con la lucha contra el SIDA se extendió más allá de su propia vida, como quedó patente en la subasta y venta de su ropa tras su fallecimiento, a beneficio de la AIDS Healthcare Foundation de Los Ángeles. Además de su labor de defensa, Montgomery utilizó su talento como narradora en documentales políticos críticos con la política exterior estadounidense. Al prestar su voz a estos proyectos, pretendía arrojar luz sobre cuestiones vitales y fomentar el diálogo y el entendimiento. Su impacto ha quedado grabado en los corazones de fans de todo el mundo que se enamoraron de los personajes a los que dio vida en la pantalla. Su talento, carisma y dedicación siguen inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y activistas. Además, las contribuciones de Montgomery a la educación y el acceso de las personas discapacitadas son testimonio de su bondad y compasión. Su trabajo como voluntaria en Learning Ally, grabando audiolibros educativos para discapacitados, puso de relieve su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos. El impacto de Elizabeth Montgomery se puede sentir en la estatua de bronce de Samantha Stephens en Salem, Massachusetts, un homenaje a su inolvidable interpretación de la querida bruja. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un recordatorio tangible de su destacada contribución a la industria del entretenimiento. Al fin y al cabo, Elizabeth Montgomery encarnó el espíritu de utilizar el éxito y la influencia propios para lograr un cambio positivo. Su compromiso con la defensa y la filantropía a lo largo de su vida sirve de inspiración a personas de todos los sectores. Con su activismo, dejó una huella perdurable en la sociedad y cimentó su legado como un auténtico icono que utilizó su voz para mejorar la vida de los demás. Elizabeth Montgomery, actriz sin parangón y defensora inquebrantable, será recordada para siempre por su excepcional talento y sus notables contribuciones al mundo. Su defensa de causas importantes y su lucha contra las enfermedades mentales han dejado una huella indeleble en la sociedad. Su valentía al compartir sus luchas personales ha inspirado a innumerables personas a buscar ayuda y apoyo, fomentando un sentimiento de comunidad y comprensión. Ante la tumba de Elizabeth Montgomery, recordamos el profundo impacto que tuvo en la industria del entretenimiento y en las vidas de quienes la admiraban. Su legado perdura a través de su trabajo, su activismo y el amor perdurable de sus fans. Gracias por vernos. Haz clic en los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.